Bueno, 7 de septiembre, faltan 8 días, nada más y nada menos para Rosh Hashanah. Yo sé que ustedes no cuentan ni van tachando, pero yo sí. Así que tenganme paciencia. Estos días son así de mucho estrés, mucha presión. Así que vamos a compartir un poco de Torah, a ver si nos relaja un poco la Torah y nos hace pensar en otra cosa. Estamos leyendo el capítulo 13 y voy a compartir la pantalla para que leamos el versículo 18. Habíamos terminado con Paró, que decidió expulsar a los hebreos de la tierra de Egipto, y que cuando salíamos estaban los Plishtim, los filisteos, en nuestro camino. Entonces mejor era dar una vuelta para no cruzarnos con ellos y que nos arrepintamos apenas salimos y querramos volver. E hizo girar Elohim al pueblo por el camino del desierto hacia el mar de los juncos, y armados ascendieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Vamos a ir un segundito al hebreo de este versículo, que es importante para nombrar algo que ustedes conocen seguramente. Acá dice que salimos en el camino del desierto al Yam Suf, es como dice el texto que acá traduce como Mar de los Juncos. Entonces, salimos de Egipto, o vamos a salir, había un camino, ese camino estaban los Plishtim, entonces nos hacen rodear, hacer una vuelta y llegar al famoso Yam Suf. Habitualmente decimos que cruzamos el Mar Rojo, ¿verdad? Cosa que no es cierta. No está en ese camino el Mar Rojo. Yo alguna vez les conté de dónde viene esa confusión, dónde viene ese malentendido, que sigue estando. Hay millones de lugares que dice el Mar Rojo, el Mar Rojo, el Mar Rojo, hasta el día de hoy sigue diciendo. Incluso hay traducciones de la Torá que hablan del Mar Rojo. Técnicamente, el texto, como acabamos de ver, dice Yam Suf. Suf no es rojo, ¿sí? Tendría que haber dicho Adom, que es como se llama, como se dice rojo en hebreo. Entonces, hay dos lecturas posibles. Una es encontrar un lugar físico que responda a un curso de agua que los judíos pueden haber cruzado en aquel momento por esa zona, y la otra es buscar una explicación mística, espiritual, profunda a la palabra Suf. Cuando uno va a la primera, los rabinos, buscando en la zona, encontraron un curso de agua que es posible de ser cruzado, que hay momentos del año donde se producen bajas de este curso de agua y es más sencillo cruzarlo, y encontraron que ese es el Mar de los Juncos. Y entonces atribuyen a ese nombre ese lugar. Y según alguna hipótesis que da vuelta por ahí, junco en inglés se dice reed, con doble E. Y entonces de ese reed a red hay una pequeña confusión. Y entonces hablar del Mar Rojo es un error histórico y no un lugar físico. Entonces, sea el Mar de los Juncos, sea el Mar Rojo, sea un curso de agua o no, la otra mirada dice, no importa dónde es, porque no es un libro ni de geografía ni de historia, es un libro de enseñanza. Y cuando vos salís de un lugar que te tiene atrapado, salís de una relación tóxica, terminás un vínculo que te destruyó o que te hizo daño, te alejás o soltás algo que te tenía esclavizado, podés dejar esa pareja, ese socio comercial, ese vicio con el cual tenías una relación de dependencia, no importa qué sea. En algún momento, cuando cortás con eso, atravesás el Yam Suf. Cruzás un punto de no retorno. Sof en hebreo es fin. Ese es el punto en el cual te liberás y cortás con lo que te estaba atando o esclavizando. Con esa relación, con esa persona, con esa sustancia, con ese producto.
Y entonces la palabra Suf tiene una connotación distinta a un lugar geográfico y tiene que ver con una búsqueda de cada uno de nosotros cada vez que tenemos que cortar con lo que nos hace daño. Y no confundan nunca soft con inglés, ¿sí? No es liviano, no es soft. Soft en hebreo es fin, terminó, final. Y todos los que alguna vez terminamos con algo que nos hacía mal, entendemos de qué se trata esa experiencia de atravesar ese final. Y tomó Moshe los huesos de Yosef con él, porque él había juramentado a los hijos de Israel diciendo: recordar, habrá de recordar Elohim a vosotros, y haréis ascender mis huesos de aquí con vosotros. Y esto ya lo vimos cuando lo contamos en unas semanas, que mientras el pueblo de Israel fue a pedir oro para llevarse, Moshe fue a cumplir la promesa y fue a llevarse los huesos de Yosef, que había muerto estando en Egipto y que había pedido y hecho prometer que no lo dejen ahí. Acuérdense que desde Abraham, hace 4 generaciones atrás de Yosef, desde Abraham existe el concepto de que el entierro es un entierro judío y es en un lugar, en un ámbito que se comparte con otros judíos y no es cualquier lugar, es tu lugar. Yosef murió en tierras de prestado y entonces pidió, cuando el pueblo de Israel se vaya, porque sabía que algún día se iban a ir, se lo lleven con él. Y eso fue lo que Moshe vino a cumplir en este momento. Se trasladaron desde Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto, lugares simbólicos de por allí. Empero Adonai iba delante de ellos durante el día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para proporcionarles luz a ellos para marchar de día y de noche. Él no apartaba la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche delante del pueblo. O sea que emprendemos de a poco la marcha de salida, nos encaminamos hacia el Yam Suf y tenemos el cuidado de Dios. La sensación y la transmisión de toda la Torá es que cuando salimos de Egipto y nos encaminamos a la tierra prometida y emprendimos el desierto como medio para llegar, Dios estuvo con nosotros. ¿Por qué nube durante el día? Porque en el desierto hay sol y la nube filtra el sol. ¿Por qué fuego de noche? Porque de noche refresca, hace mucho frío y no hay luz, y es el fuego lo que necesitas que te proteja y abrigue. Esta idea de luz, de nube, que acá aparece como columna, en otros lugares va a hablar de la nube arriba nuestro durante el día, que tiene más lógica respecto a cubrirnos. ¿Qué fiesta judía nace con la idea de la nube sobre nuestras cabezas? Acá dice Sukkot. Y es Sukkot. Esa es la fiesta. Sukkah no es la cabaña que construíamos en el desierto, es la nube que nos protegía de Dios. ¿Por qué no es la cabaña que construíamos en el desierto? ¿Por qué no es esa cabaña? Porque en el desierto no había madera, no había frutos para colgar y poner. No teníamos de dónde hacer cabañas. Además, la misma Torá dice que no dormíamos en cabañas. ¿En qué dormíamos? En carpas. ¿Se acuerdan? Matobu o Aleja Jacob, Mishkenoteja Israel, que lo cantamos cuando abrimos cada servicio. Ahora, en Rosh Hashanah y en Kippur, cuando empecemos, los que vengan temprano, hay algunos de ustedes que veo en la pantalla que suele venir temprano, van a escuchar que empezamos el servicio de la mañana, Matobu, o Aleja Jacob. Voy a echarlo a Darío, me voy a quedar yo como Hassan de Lambert. Ese La Matobu. letra sí está bien, pero la música nada que ver. No, porque ¿sabes qué pasa? El Zoom distorsiona la voz. Es un problema del Zoom. Me hace ilusión oírte cantar rap en alguna celebración. A ver si te animo. No es para mí eso. No es por ustedes lo digo. Bueno, Yam Suf, perdón.
la fiesta de Sukkot no es Sukkot literales, son las nubes que nos cubrían en el desierto que acá aparecen. Porque no hicimos Sukkot en el desierto, no hicimos cabañas. ¿Y cómo conectamos la palabra Sukkah con la nube? ¿Alguien sabe qué significa técnicamente la palabra Sukkah? No me digan cabaña, porque no, si no, no les preguntaría. ¿De qué palabra viene Sukkah? ¿Alguien sabe? Bueno, mientras le preguntan... ¿Zucariot? ¿Cómo? ¿Zucariot? No, De golosinas, caramelos, caramelo. no. No. Sukkah viene de shaj. Y shaj en hebreo Desviada. es techo. Entonces, la sukkah es el techo que nos cubre o nos protege, y la mitzvah de la sukkah, lo más importante, tiene que ver con el techo. Lo importante de una sukkah puede tener 2 paredes, 3 paredes, 4 paredes, puede tener diferentes cosas, pero tiene que tener un techo que nos cubra más de un 50%. Esa es la mitzvah de Sukkot. ¿Por qué? Porque sukkah o Sukkot viene de shaj, que viene de techo, porque es la nube que nos cubría en el desierto. Y cuando cantamos, vieron que los viernes cantamos, no voy a cantar para que Mauri no me critique, pero vieron que los viernes cantamos Ufrosa Leinu, Sukkot Shlomeja. Bueno, está bien, si me piden lo voy a cantar. Ufrosa Leinu, no. Ufrosa Leinu, Sukkot Shlomeja. Extiende sobre nosotros una sukkah de paz. ¿Y qué es una sukkah de paz? Es un techo que nos envuelva y nos cubra con paz. Esa es la idea de lo que cantamos los viernes o en otras de Filot de Sukkot Shlomeja. Bueno, entonces acá con esta idea de la protección, el cuidado y la guía de Dios, nace la fiesta de Sukkot. Entonces Pesaj va a ser la salida de Egipto que estuvimos leyendo hasta recién. Sukkot va a ser la travesía del desierto cuidados por Dios. Y Shavuot va a ser la entrega de la Torá ahora cuando salimos de Egipto. Es decir, que en el libro de Shmot, en estos capítulos que estamos leyendo, que ahora vamos a leer el 14, y en el 20 está la entrega de la Torá, en estos 6, 7, 8 capítulos, nacen las 3 principales fiestas judías de la Torá. Sepan que en la Torá el podio estaba ocupado por Pesaj, Shavuot y Sukkot. Hoy el prime time es Yom Kippur y después Rosh Hashanah. Pero en aquel momento eran Pesaj, Shavuot y Sukkot. Y las 3 fiestas nacen en los capítulos que estamos leyendo ahora. Ya leímos 2, nos falta una tercera, y después van a estar explicadas más adelante en la Torá. Pero acá nacen como festividad. Fabi, perdón. ¿Y cuándo es la Sukkot? ¿Cuándo cae Sukkot? El Es mucho 15, después de Pesaj. no, Sukkot es ahora el 15 de Tishrei, 5 días después de Yom Kippur. Está bien, pero por eso. Y Pesaj fue hace bastante tiempo. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué se crea Sukkot a continuación de la salida del desierto? ¿Entendés No, mi pregunta? sí. Pesaj fue recién, no fue hace mucho tiempo. Justamente. Porque ahora empieza una primera caminata que va a ser de pocos días, 45. Y vamos a llegar al Ar Sinai. Pero igual todavía no cruzamos las aguas, todavía no salimos. Vamos a cruzar las aguas, vamos a festejar que cruzamos, vamos a caminar 45 días y vamos a llegar al Sinaí, vamos a acampar y ahí nos quedamos varios meses. Sukkot se va a festejar cuando arranquemos y nos metamos en el corazón del desierto. Entonces la fiesta de Sukkot está puesta en función del arranque que vamos a tener para meternos en el corazón del desierto. No ahora. Acá nace el concepto y cuando nos metamos en la mitad del desierto aparece la fiesta. Para eso falta. Pero la idea aparece por primera vez acá, que Dios nos cuidó y nos protegió en todo el desierto. Entonces, capítulo 14, arrancamos uno nuevo y habló Adonai Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y que vuelvan y acampen delante de Piahirot, entre Migdol y entre el mar, delante del Baal Zephón, frente a El Acaparéis, junto al mar. O sea que los encamina hacia ese lugar, porque dijo hacia los Plishtim no, que vuelvan, vamos por el mal de los juncos o por Yam Suf.
Y dirá Paró con respecto a los hijos de Israel: extraviados están ellos en la comarca, el desierto los ha encerrado. Empero yo voy a fortalecer el corazón de Paró, y él partirá en persecución en pos de ellos. Y será manifestada mi gloria sobre Paró y sobre todo su ejército, y habrán de saber los egipcios que yo soy Adonai, y ellos hicieron así. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que Paró tomó una decisión en medio de un estado de emoción violenta y decidió echarlos? Y yo le dije que las decisiones que peor tomamos son cuando las que tomamos en emoción violenta. Bueno, como tomó una decisión en emoción violenta o en estado de emoción en ebullición, ahora toma otra decisión también en estado de ebullición, y es la contraria a la otra, como hacemos a veces nosotros. Y así como recién dijo Paró que se vayan, ahora dice: no se van a ningún lado, los vamos a perseguir. Entonces el pueblo de Israel, que podría haber ido por el camino de los filisteos y no fue, se encamina por el camino de Liam-Suf, pero Paró, que está atrás, con ejércitos, carruajes y armas, cambia de idea y viene a buscar a los hebreos. Imagínense si los alcanza. Y fue anunciado al rey de Egipto que había huido el pueblo, y trastocóse el corazón de Paró y de sus servidores para el pueblo. Dijeron ellos: ¿qué es esto lo que hemos hecho? Pues hemos liberado a Israel de servirnos. Se dieron cuenta que tomaron una decisión en caliente, perdón por la expresión, y está mal lo que hicieron. Se arrepienten. ¿Qué hicimos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Si teníamos esclavos gratis, ¿cómo lo vamos a soltar? ¿Quién nos aconsejó esta pésima decisión? Entonces, vuelven a actuar emocionalmente sin la racionalidad necesaria. Enganchó su carro y a su pueblo tomó con él, tomó 600 carros escogidos, además de todo carro de Egipto y oficiales sobre todos ellos, y fortaleció a Adonai el corazón de Paró, rey de Egipto, y partió en persecución en pos de los hijos de Israel. Empero los hijos de Israel salían con poderío triunfante. Entonces ahora necesito que se construyan una imagen mental. ¿Puede ser? Imagínense, son esclavos hebreos, caminando por el desierto, avanzando lentamente, porque van con chicos, con ganado, animales, con las cosas, con los utensilios, los víveres, con las carpas, y van caminando despacito, y si miran para adelante, ¿qué ven? Una barrera de agua, un curso de agua ahí adelante. Y si miras para atrás, ¿qué vas a empezar a ver? Paró con 600 carros de guerra. Y si miras para el costado, los filisteos armados hasta los dientes. No, si eso no es una crisis, ¿qué es una crisis? Estás más atrapado que en Argentina ahí. O sea, es una situación que no tiene salida porque no hay de 6 ahí. Digamos, no A hay. la derecha, rap, que les quedaba a la derecha. Sí, no había El mar nada. por delante, a la izquierda de los palestinos, detrás del faraón con los carros. Digo, pues para la derecha, No había nada. No había salida. una Estaban broma, atrapados. es una Y broma. acá dice: ¿por qué endureció el corazón de Paró? Eso ya lo fuimos viendo en todas las plagas, por eso no volví. Yo les contaba en las plagas que el texto lo que muestra es que una lectura posible, no una interpretación, dice que cuando vos conocés mucho al otro, sabés que si vos haces algo, eso al otro le endurece el corazón, o sabés la reacción que tiene. Entonces, si vos estás haciendo algo, estás provocando el endurecimiento del corazón del otro. Entonces la Torá dice que Dios endureció el corazón, pero no es que lo endureció directamente, sino que hizo la liberación del pueblo de Israel, que iba a provocar ese endurecimiento en el corazón de Paró. Que es lo mismo que uno puede decir: a ver, si yo conozco mucho a mi mujer y yo sé
que si yo llego tarde y no le aviso, se va a enojar conmigo. Y llego tarde y no le aviso, alguien puede decir, y Fabián la hizo enojar a Pucci. Y yo decía, no, yo no la hice enojar, yo llegué tarde. Pero quien conoce un poco más la dinámica de la familia sabe que si yo llego tarde, y yo sé que si llego tarde la enojo, y llegué tarde, la enojé. Entonces, esto es lo que de alguna manera se interpreta en una de las líneas posibles. Yo no conozco tanto a Pucci para saber exactamente cómo va a reaccionar. Dios nos conoce a nosotros de forma tal que sabe cómo vamos a reaccionar. Entonces, acá había un acto que provocó Dios que generaba en el faraón un endurecimiento. Los persiguieron los egipcios y los alcanzaron, acampados junto al mar. Los caballos y los carros de Paró, sus jinetes y su ejército cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal Zephon. Chan Chan. Esta es la imagen que quiero que vean. Nos alcanzaron. No hay que hacer. Mar, egipcios, sanguchito, somos el jamón o el queso del sándwich. Y no hay salida. ¿Qué harías? ¿Qué haces ahí? No para que me contesten, ¿no? Para que lo piensen. ¿Qué haces? Esta es la famosa frase entre la espada y la pared. Esto es una pared de agua y una espada egipcia atrás. Esta es la frase entre la espada y la pared. No sé si nació acá, pero esta es la imagen que uno tiene. Un frente de agua y una espada egipcia corriendo hacia vos. Entonces, yo soy de los que cree que la gente se la conoce en los momentos límites, en los momentos extremos, cuando hay mucha demanda, cuando hay mucha presión, cuando hay mucho juego, cuando no parece haber salida fácil. Ahí te das cuenta con quién estás. Porque cuando todo funciona bien, cuando todo es fácil, cuando todo es liviano, cuando todo es más o menos manejable, bueno, todos somos más simpáticos. La gente que tiene muy buenos resultados y mucho éxito, es difícil que se sienta en la situación límite, en ese momento, con eso que estamos hablando, y no va a mostrar su verdadero ser. Ahora, cuando está en juego tu ser, cuando está en juego tu vida, cuando está en juego tu fortuna, cuando está en juego tu nombre, cuando está en juego tu supervivencia, ahí te quiero ver. ¿Cómo reaccionás? O sea que ahora vamos a ver al verdadero Moshe, a ver si empezó a aprender y a entender qué es el liderazgo, y vamos a ver al pueblo a ver cómo reacciona, y vamos a ver a Dios qué hace en todo esto. Y de eso algo vamos a aprender para nuestra vida, o por lo menos les quiero proponer lo que yo aprendo de esta lectura. Y cuando Paró acercó su ejército, alzaron los hijos de Israel sus ojos, y aquí que los egipcios se trasladaban en pos de ellos, temieron mucho y clamaron los hijos de Israel a Adonai. Dijeron a Moshe, ¿acaso porque no hay tumbas en Egipto nos trajiste a morir en el desierto? ¿Qué es esto lo que nos has hecho al sacarnos de Egipto? Ciertamente esta es la cosa que te habíamos hablado a ti en Egipto, diciendo, déjanos, vamos a servir a los egipcios, pues es mejor para nosotros servir a los egipcios antes que morir en el desierto. Y con estas palabras que dijeron los hebreos, los rabinos leen que el grupo hebreo se dividió en 4 partes. Hay 4 grupos que pueden ser identificados por todas estas palabras que dijeron. Y son las 4 reacciones frente a esta crisis que tuvo el pueblo judío. Primera reacción, ¿para qué nos sacaste? O sea, volvamos. Hubo un grupo que dijo, vamos a volver. Negociemos, transemos, digámosle que nos equivocamos, que nos arrepentimos, que nos perdone y volvamos. Un grupo quiso volver. Tumbas. Otro dijo, suicidio, hermano, no hay nada para hacer. Tirémonos al agua, moramos, no hay salida. No puedo. Otro grupo dijo, no,
vamos a pelear, vamos a luchar. Peleemos, no importa cómo nos vaya. Tenemos que pelear. Y un cuarto, cuando dice acá levantaron los ojos, clamaron, un cuarto grupo rezó. Y si lo pensamos un poquito, amigos, son 4 reacciones típicas nuestras frente a la presión, frente a la amenaza, frente al riesgo. Tenés un riesgo cerca tuyo. Miedo a que te roben, miedo a fundirte, miedo a perder el trabajo, miedo a perder la familia, miedo a una enfermedad. Tenés miedo. ¿Qué haces? ¿Peleás como sea, aunque no estés preparado para la pelea? ¿Qué haces? ¿Te rendís y volvés? ¿Retrocedés? ¿Te matás? ¿Te suicidás? ¿Dejás de pelear? ¿O le pedís a Dios ayuda? ¿Qué haces? ¿Cuál de las 4 o qué combinación de estas 4 haces cuando tenés una crisis fuerte, una crisis importante? Y entonces este clamor del pueblo de Israel fue hacia Moshe. Y Moshe tuvo que recibir este clamor y responder con algo. Se pone en juego su rol de líder y su capacidad de reaccionar en un momento extremo. Acuérdense que hasta ahora manejaba a Dios. Pero acá no hay tiempo. Están ahí todos gritando, clamando, los egipcios vienen, el agua está adelante. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto si fuéramos Moshe? Entonces, ¿qué hace Moshe? Dijo Moshe al pueblo: no temáis, permaneced erguidos y presenciad la salvación de Adonai, lo que va a hacer para vosotros hoy. Pues como habéis visto a los egipcios hoy, no volveréis a verlos más por siempre. Ahora regirá la batalla por vosotros, empero vosotros habréis de sumiros en silencio. No temáis. Permaneced erguidos, no vuelvan, no se suiciden, quédense erguidos, parados. Dios va a luchar por ustedes, va a regir la batalla. No pelees, no te rindas, no te tires, no vuelvas. Quédate, mirá que vas a entender cómo se gana esta batalla. Dijo Adonai a Moshe: ¿por qué clamas hacia mí? Habla a los hijos de Israel y que partan. Y dicen los rabinos, amigos, que esta es la manera de salir de una crisis. No te detengas, no vuelvas, no te rindas, no te suicides, ponete a caminar. De la crisis se sale hacia adelante o hacia arriba, no hacia atrás. No se supera una crisis ni suicidándote, ni entregándote, ni rindiéndote, ni peleando una batalla que no puedes pelear. Ponete a caminar. Y nace acá un concepto que va a ser usado por muchos pueblos, especialmente en el siglo XIX y XX, que tienen que liberarse de sus dictaduras o de sus esclavizadores o de sus tiranos o de sus gobiernos monárquicos y salen con marchas. Las marchas como forma de protesta y de salida están inspirados en la Torá, amigos. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que un grupo de gente entiende que caminando puede conseguir algo. Piensen lo loco que es. Hoy para nosotros es normal. Y más en este país. Que haya marchas, que haya piquetes, que haya gente que camine por un lugar y lo busque como salida de un problema, es algo que vemos. Está bien, hoy se quedan más quietos, hoy hacen un piquete y se quedan. Pero traten de pensar la cantidad de veces que habrán leído ustedes que un pueblo marchó por su libertad y que marcharon por su libertad. Piensen en Martin Luther King y las marchas en Estados Unidos. Piensen en las marchas que hubieron en Latinoamérica para liberarse de las esclavitudes o de las opresiones o de los regímenes autoritarios. Amigos, la inspiración de todas esas marchas está en este capítulo de la Torá. Se aprendió de acá. No hay otro texto tan antiguo que hable de la marcha como la salida de una opresión. Y entonces, si en algún momento de tu vida
te sentís abatido, te sentís caído, te sentís deprimido, te sentís angustiado y te querés tirar en la cama, acordate de este capítulo. Cuando no estés bien, busca la manera de ponerte a caminar. Es esa la forma, la manera de empezar a salir. Porque cuando vos te tirás en la cama, entrás en un círculo vicioso, donde te faltan las fuerzas, te falta el ánimo, te faltan las ganas, te falta la motivación, te debilitas, porque no te levantás ni a comer, porque entras en un círculo que cada vez es peor. Por eso entiendo que hay veces que no hay fuerzas o no hay salud para ponerse a caminar. Pero dentro de la posibilidad de cada uno, la mejor manera de salir es ponerte en movimiento, es determinarte a hacer el intento. ¿De una pelea mágica? No. ¿De enfrentar a un enemigo 100 veces más grande que vos? No. De no quedarte y de no meterte para adentro y de no bajar los brazos. Esta es por lo menos la propuesta judía con la que salimos de Egipto. Y así fue como los puso en movimiento. Empero tú, 16, alza tu vara y extiende tu mano hacia el mar y pártelo, y que entren los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Todos vieron la película Moisés, ¿no? Está la imagen que Moshe levanta el bastón y las aguas se abren y quedan como columnas y la gente pasa por el medio. Bueno, esa imagen está muy bien para Hollywood, pero no es lo que dicen los textos judíos. Los textos judíos dicen que Moshe levantó el bastón y no pasó nada. Y no se abrieron. Y entonces los hebreos se empezaron a impacientar. Y por lo tanto, uno llamado Nachshon, se puso a caminar. Y entró al agua. Y el agua le llegaba al tobillo, le llegaba a la rodilla, le llegaba a la cintura, le llegaba al pecho, le llegaba al cuello, le llegaba a la pera, le llegaba al labio inferior y seguía caminando y seguía caminando. Y cuando estaba en el límite, las aguas se abrieron. Y cuando las aguas se abrieron, todos los hebreos entraron atrás de Nachshon y cruzaron el Yam Suf. ¿Qué aprendemos de este midrash loco de nuestro pueblo? Porque los midrashim todos son para enseñarnos algo. Son las prédicas de la antigüedad. Era la manera que los rabinos contaban algo que no estaba explícito en la Torá, pero que ellos aprendían de la Torá y lo querían enseñar a través de esos relatos. Y creer, ¿no? ¿Cómo? Que no perder las esperanzas y creer. Bueno, lo primero que enseña este midrash es que si vos le pedís a Dios con todo tu corazón, nunca alcanza con eso. Vos tenés que hacer tu parte. Y vos tenés que confiar en lo que pedís. Que va a suceder, si no, no sirve. Yo les conté más de una vez un viejo, se los conté por primera vez en un tashlich, hace varios años, no sé si lo recordarán, pero después lo conté alguna vez más. De un grupo de gente en un pueblo que tenía una tremenda sequía y no llovía, y un día llega al pueblo un rabino milagrero, esos rabinos que hacen esos milagros fantásticos, ¿no? Esos rabinos que llegan a una ciudad sin un centavo y se van con la billetera llena. Ese es el milagro típico de esos rabinos. Y entonces llega a esa ciudad y todo el pueblo va y le dice, hay una sequía tremenda, tenés que hacer llover, tenés que hacer llover. Y el rabino los escucha y le dice, bueno, mañana los espero a todos a las 4 de la tarde en la plaza. Vengan todos, vamos a rezar juntos y va a llover. Todo el mundo se puso recontento, dijo, menos mal que viene este rabino, nos va a salvar, qué bueno, genial. Todo el mundo al otro día a las 4 de la tarde, todos, no faltó nadie, estaban en la plaza esperando al rabino para que rece y haga llover. El rabino llega a la plaza y le dice, no, pueden volver a su casa, no vamos a rezar, no va a llover.
Y la gente le dice, no, pero Rabino, si nos dijiste que sí, si vos sabés, si vos podés, si hicimos lo que vos nos dijiste, que vinimos acá a las 4 de la tarde en punto, estábamos todos como vos nos pediste, y va a llover. No, amigos, no va a llover. Váyanse a su casa porque no va a llover. ¿Pero por qué? Porque yo les dije que si rezábamos todos juntos para que llueva y poníamos la cabanada, la intencionalidad, iba a llover. Y bueno, y lo vamos a hacer. No, ninguno de ustedes cree que va a llover. ¿Y por qué lo sabés? Porque nadie trajo paraguas. Entonces, sabemos que para que algo en lo que creemos pueda suceder, primero tenemos que creer. Porque si nosotros no creemos, ¿cómo construimos la energía para que eso suceda? ¿Cómo ponemos nuestra parte para que eso pase? ¿Cómo impedir que vos mismo te boicotees a vos mismo? ¿Cuántas veces nos boicoteamos? ¿Cuántas veces nosotros mismos somos el principal obstáculo? Entonces, el relato nos enseña que vos tenés que creer en lo que estás pidiendo que suceda. Y vos tenés que jugarte por lo que estás pidiendo que suceda. Y Nachshon hizo eso. Y hoy en hebreo, Nachshon se convirtió en una palabra que existe, y un nachshonita es una persona que se juega, que toma la iniciativa, que va al frente y que hace lo que tiene que hacer. Sí, Julio. Nachshon no era de la tribu, creo, de Yehudá, y por eso la realeza, digamos, se le dio el honor de la realeza por ese hecho. No, no por ese hecho, sí era de Yehudá, correcto es eso, pero la realeza se la da la elección del rey David, y David de la tribu de Yehudá, y es ahí donde la tribu de Yehudá adquiere el privilegio de ser la tribu de la realeza, porque es una monarquía que va a ser con descendencia. ¿No? Y esa descendencia va a vincularse después, más adelante, con la llegada del Mashiach. Entonces, el acto que le da realeza a la tribu de Yehudá es la elección de David como rey de Israel. Pero es correcto que Nachshon era de Yehudá. Bueno, entonces tenemos a este relato que nos enseña que no pidas si vos no te vas a involucrar, que te juegues y que hagas y creas en lo que estás pidiendo, y en que la única manera de que salgas de una crisis es que te animes a caminar a pesar de las dificultades. No fue fácil. Para Nachshon no era fácil. No, bueno, él puede caminar porque para él es fácil, pero para mí no. Bueno, sí, si estás en una crisis es porque no es fácil. Entonces, lo más probable es que necesite de tu coraje, de tu valentía y de tu osadía, aunque no sea fácil. O justamente porque no es fácil. Y eso es lo que nos enseña, entre otras cosas, ese relato. Nachshon se mete, se abren las aguas, y desde que las aguas se abrieron, el pueblo de Israel caminó por lo seco. Y el texto dice, pero yo voy a fortalecer el corazón de los egipcios para que entren en pos de ellos, y será manifestada mi gloria sobre Paró y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Ahí te dejo, Armando, y lo que dice este capítulo, este versículo, es lo mismo que antes. Dios conoce el corazón de Paró y sabe que cuando vea al pueblo de Israel metido en el Yam Suf, atravesándolo, se va a meter con sus carros ahí, aunque no es lógico, porque si es un lugar de agua, que se acaba de correr el agua para que pase gente caminando, imagínense lo embarrado que está. Y si está totalmente embarrado, ¿te meterías con carros de guerra en una zona pantanosa? Bueno, cuando uno está cegado por la violencia, por la ira, por la bronca, por la sed de venganza, toma las peores decisiones, lo que veníamos hablando. Y el faraón va a seguir tomando las peores decisiones. Sí, Armando. Cuando vos decís ponerse a caminar, ¿es ponerse a hacer algo positivo o vos hablas de caminar, caminar? Bueno, hablo de las dos cosas, Armando, porque por esto que te decía, para que uno no se meta en la cama. Cuando las cosas se complican, cuando las cosas salen mal, cuando el futuro parece oscuro, una actitud instintiva nuestra, Armando, es meterte en la cama, es tirarte para abajo, es sentarte en el piso, es esa actitud corporal que muchas veces es la más esperable, porque te salió mal, porque te fue un golpe que no esperabas. Entonces, cuando uno está así, dolorido, golpeado, uno no tiene fuerzas para caminar. Y cuando uno
se mete en ese dolor y se mete en la cama y se mete en el piso y se baja, menos va a tener fuerzas. Entonces, por un lado es caminar literalmente, es ponerte en movimiento, es no dejarte vencer y derrotar. Y por otro lado, como decís vos también, es hacer lo que tengas que hacer, como hizo Naxón, para atravesar las aguas. No te van a llevar a UPA, no te van a llevar a caballito, ni va a venir un águila y te va a levantar en los hombros. Es un camino que tenés que recorrer vos. Bien, vamos a bajar la mano que me quedó levantada. Yo tengo, Rabino, yo tengo Sí. una pequeña experiencia, que si me permiten la cuento, una pequeña experiencia que me pasó. Yo tenía una novia de joven, esta chica me dejó, yo estaba enamorado, esta chica me dejó por mi mejor amigo. Y yo cogí una depresión, me metí en casa, me encerré allí. ¿Y cómo salí de allí? Salí de la habitación eh, y empecé a correr, a hacer deporte, concretamente a hacer bicicleta. Había un monte y me puse a luchar todos los días con la misión de llegar hasta lo alto del monte. Esa actitud digamos, deportiva, por llamarlo de algún modo, de caminar, de luchar, me ayudó a salir de la depresión. Solamente quería contarte Bueno, una, gracias por la historia, porque una pequeña experiencia. es muy atinada a lo que estamos hablando, y me imagino que alguno podrá encontrar también historias, no sé si tan fuertes como la que contaron acá Andrés, pero sí es una realidad que nos pasa a todos, que tenemos historias a veces difíciles, que atravesamos momentos duros, y que habernos puesto en movimiento de alguna manera, con alguna excusa y con algún objetivo y con alguna intencionalidad, nos ayuda a superar esa situación. Así que vamos a reencontrarnos con el texto. Y habrán de saber los egipcios que yo soy Adonai, al manifestar mi gloria sobre Paró, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Se desplazó el emisario de Elohim, el que estaba yendo al frente del campamento de Israel, y fue y se puso detrás de ellos. Se trasladó la columna de nubes delante de ellos y se puso por detrás de ellos. Acá está puesta la imagen, vieron que iba una columna que los acompañaba. Eso dividió el campamento de los hebreos con el campamento de los egipcios para que los hebreos crucen y para que no se vean. Son simplemente simbolismos de esa distancia que había entre un campamento y el otro y de la suerte que iban a tener cada uno de esos campamentos. Y así los hebreos terminaron de cruzar y se situó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y hubo nube y oscuridad, iluminó la noche, así no se acercó el uno al otro toda la noche. Extendió Moshe su mano hacia el mar y condujo a Adonai al mar por medio de un viento solano fuerte durante toda la noche, y tornó el mar en tierra seca, ya que se habían partido las aguas. Entraron los hijos de Israel en medio del mar, en lo seco, y las aguas eran para ellos muralla por su derecha y por su izquierda. Esta es la imagen para la película de Moisés. Persiguieron los egipcios y vinieron en pos de ellos todos los caballos de Paró, sus carros, sus jinetes en medio del mar. Ocurrió que en la vigilia matinal se tornó Adonai desde el campamento egipcio con una columna de fuego y nubes, y conturbó al campamento egipcio, quitó las ruedas de sus carros y lo hizo trasladarse con pesadez. Dijo Egipto: he de huir de ante Israel, pues Adonai está luchando para ellos contra Egipto. Y como les dije antes, vos te metiste con carros de guerra en un lugar de barro y pantano, y se te salen las ruedas, se te traban los caballos y se te arruinan los jinetes y los carros. Y bueno, es lógico. Y cuando te pasa eso, decís, uy, esto es cosa de magia, acá hay... Bueno, hay que encontrar la explicación. Y la última explicación que querés encontrar, ¿sabes cuál es? Fue una mala decisión meterme con carros de guerra. Entonces, en lugar de decir, fue una mala decisión meterme con carro de guerra en un lugar de barro o de pantano, mejor decir, uy, acá hay un Dios que me está ganando la batalla. O por lo menos en la antigüedad era la forma de explicar los resultados de las guerras, o de las peleas, o de los proyectos. O Dios te bendice y te va bien, o Dios te maldice y perdés. El hombre vivió durante mucho tiempo con ese paradigma. Hoy tenemos diferentes paradigmas. Hay gente que sigue viviendo así, hay gente que vive con el paradigma compartido, y hay gente que vive con el paradigma individualista. Lo que yo hago bien lo hago yo, lo que yo hago mal lo hago yo, y a mí nadie ni me ayuda ni me perjudica, y yo me la banco solo. Hay
hoy otros paradigmas que compiten y cada uno elegirá el que mejor le resuelva o le conteste sus problemas existenciales. Dijo Adonai a Moshe: extiende tu mano hacia el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Extendió Moshe su mano hacia el mar y volvió el mar hacia el amanecer a su vigor, y los egipcios huían a su encuentro, y sacudió Adonai a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y a los jinetes de todo el ejército del Paró, los que venían en pos de ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Empero, los hijos de Israel anduvieron por lo seco al medio del mar, y las aguas fueron para ellos murallas a derecha e izquierda. Salvó Adonai en aquel día a Israel del poderío de los egipcios. Vio Israel a Egipto muerto desde la orilla del mar. Presenció Israel el poder grande que ejerció Adonai en Egipto. Veneró el pueblo a Adonai y tuvieron fe en Adonai y en Moshe, su servidor. Por lo tanto, amigos, fíjense qué injusto lo que acabo de leer. El pueblo de Israel salió de Egipto gracias a 10 plagas que mandó Dios. Y cada una de esas plagas fueron vistas por los hebreos como plagas que lastimaban a los egipcios y que ellos estaban protegidos, especialmente la última. Y salen y se van, y recién, dice el texto, cuando vieron que además abrió las aguas y los salvó, y cerró las aguas y los salvó, ahí creyeron en Dios. Y nosotros sabemos que esto no es así. Que vos creés cuando no tenés certezas ni pruebas. Cuando vos reaccionás a una certeza o una prueba, no creés. Creer es otra cosa. Si vos decís a Dios, Dios, para que yo crea en vos tenés que curar a tal persona querida, no estás creyendo en Dios. Estás haciendo una apuesta. Y si te sale bien la apuesta, crees. Y si te sale mal, no crees. Es muy complejo el tema de la creencia. No funciona fácilmente. Porque depende de los resultados a veces, o no depende de los resultados, y creer cuando los resultados son contrarios se hace más difícil. Entonces los invito a pensar la palabra creencia de otra manera para cerrar el encuentro de hoy. ¿Cómo se dice fe en hebreo? ¿Alguien Emuná, sabe? ¿Cómo? emuná. Muy bien, muy bien. Emuná. Emuná. La palabra emuná tiene adentro una palabra que usamos cuando rezamos todos los días. Con cualquier rezo vas a decir la palabra que está ahí adentro. ¿Cuál es la palabra que está dentro de emuná que decís en todos los rezos? Amén. Amén. Acuérdate, cada vez que digas amén, estás afirmando con fe lo que se está diciendo. O sea, si yo te escucho a vos decir una brajá y yo digo amén, no solo que repito lo que vos dijiste, sino que creo en lo que vos dijiste, o tengo emuná en lo que vos dijiste. Entonces, emuná, amén, es la misma palabra. Pero emuná tiene dos componentes, dos palabras que salen de emuná. Uno es oman, omanut, y otra es neemán. Las dos palabras comparten la misma raíz. Empecemos con la primera. ¿Qué es oman y qué es omanut? ¿Alguien sabe del hebreo? Oman es artesano, omanut es artesanía. Es el trabajo cotidiano que se hace con las manos o que se hace con mucha paciencia y mucho tiempo. Entonces, primer explicación judía. La fe no es una gracia divina. Es lo que desarrollás si trabajás todos los días en lograrlo. Digo no es una gracia divina porque para el cristianismo, teológicamente, la fe es una gracia. Y cuando digo una gracia es que Dios te la regaló sin mérito. Para el cristianismo, tener fe o no tener fe es una gracia de Dios. ¿Te vino o no te vino? ¿La trajiste de fábrica o no la trajiste? En cambio, para el judaísmo es un trabajo artesanal que tenés que hacer todos los días. No se trata de si te vino, se trata si estás dispuesto a trabajar para desarrollarlo. Y lo segundo tiene que ver con Neemán. ¿Saben lo que es Neemán? Fidelidad o Neemanut. Fidelidad, Neemán es fiel. Creer
no es como decimos en occidental y cristiano. Creer es ser fiel a alguien, ser fiel a unos principios, ser fiel a un comportamiento. No importa lo que creas, porque no manejas tu creencia. La creencia no es algo que puedes dominar. La fidelidad la decidís vos. Entonces, cuando el judaísmo te pide que tengas emuná, no te pide que creas en Dios. Te pide que seas fiel a lo que Dios espera de vos. A que seas fiel al pacto. A que seas fiel a las mitzvot. A que seas fiel a tu pueblo. Ese es el pedido de Dios. Entonces, cada vez que digan amén, traten de pensar cuán fieles son con la tradición judía y con Dios y con las mitzvot. Y si no les gusta del todo o no están satisfechos con la respuesta, sepan que el camino es el del artesano. De a poquito, todos los días, trabajar en lograr un poquito más de fidelidad. Bueno, terminamos un capítulo más de... Fabián, Sí. Fabián, estudiar Torah es como cumplir todos los preceptos. Hay una frase en el Talmud que dice Talmud Torah Keneged Kulam, que Claro. es interpretada así. Talmud Torah, estudiar Torah, Keneged Kulam, es como en contra como todas, que es como cumplir con todas las mitzvot. Pero Armando, son frases no alágicas, son frases ideológicas, conceptuales. Te sirve para entender que estudiar Torah está en un ranking muy elevado, que es algo muy importante, pero no es cierto que podés tomar literalmente esa frase y decir que no podés no hacer ninguna mitzvah más porque estudias Torah. Es como cuando dice, Tzedaká tatzil mimavet, otra frase del Talmud. La Tzedaká te salva de la muerte. No significa literal, no es para que piense que si te das Tzedaká no te vas a morir. O sea, son frases que hablan de la importancia que tiene esa mitzvah para el pueblo judío. Talmud Torah Keneged Kulam. Estudien Torah, que equivale a todas las mitzvot. Pero igual, hagan todas las mitzvot. Bueno, que termine bien el día. Shabbat Shalom para mañana y nos vemos el jueves que viene, que es la última clase del año, del 5007-83. No se la pierdan. Chau. Gracias, Rab. Adiós. Buenas noches.